Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, como ya vieron en el título, tenemos un salseo, pero de los buenos, de esos que nos encantan. Vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y que involucra a tres nombres que, seamos honestos, nos fascinan: Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y, por supuesto, la siempre icónica Hande Erçel. ¿Qué pasó? ¿Hay drama? ¿Hay amor? ¿Hay celos? Bueno, relájense, tomen asiento, preparen sus palomitas virtuales porque vamos a desenredar esta madeja juntos. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, consideren seriamente suscribirse. Aquí les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y todo el drama jugoso del mundo del entretenimiento turco. Así que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Vamos a por ello. Ok, empecemos por el principio. Kerem Bürsin, ese hombre que nos robó el corazón a todas con su sonrisa encantadora y su talento innegable, ha estado en el centro de atención recientemente por su nueva serie, Jakobseversen, donde comparte protagonismo con la talentosa y bellísima Afsanur Sancaktutan. La serie, como saben, es una comedia romántica que nos ha tenido pegadas a la pantalla con sus momentos divertidos, tiernos y, por supuesto, con la química innegable entre Kerem y Afsanur. La trama gira en torno a un joven adinerado que ha vivido una vida un tanto solitaria y despreocupada, y una joven estafadora que busca sacar adelante a sus hermanos. El destino, como siempre en las comedias románticas turcas, los une de una manera inesperada y llena de enredos. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como suele suceder cuando dos actores protagonizan una historia de amor, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Los fans, con su ojo avizor y su capacidad para detectar hasta el más mínimo gesto, empezaron a notar miradas cómplices, sonrisas que parecían decir más de lo que mostraban y, bueno, la imaginación colectiva comenzó a volar a velocidades supersónicas. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la posible relación entre Kerem y Afsanur. ¿Será que el amor traspasó la pantalla? Era la pregunta que se repetía una y otra vez. Los foros de discusión se llenaron de capturas de pantalla de la serie, analizadas hasta el último píxel en busca de alguna evidencia que confirmara el romance. Los vídeos de TikTok con edits de Kerem y Afsanur se hicieron virales, musicalizados con canciones románticas que alimentaban aún más la fantasía. Pero aquí es donde entra en escena nuestra querida Hande Erçel. Hande, como todos sabemos, tiene una historia importante con Kerem. Fueron pareja, nos hicieron soñar con su amor en Senkalkapimi, y aunque su relación terminó, el cariño y el respeto entre ellos siempre han sido evidentes. Su romance fue uno de los más seguidos y comentados en el mundo del espectáculo turco, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por los fans. La química que demostraron en pantalla era innegable y, según muchos, se reflejaba también en su vida personal. Incluso después de su separación, muchos fans seguían esperando una reconciliación, aferrándose a la esperanza de que el amor que se profesaban en la serie pudiera revivir en la vida real. Y claro, como es inevitable, la sombra de Hande siempre planea cuando se habla de la vida amorosa de Kerem. Su nombre siempre surge en las conversaciones, generando especulaciones y comparaciones. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues bien, la bomba a la que se refiere el título no es precisamente una confrontación directa entre Kerem, Afsanur y Hande. Más bien, se trata de una serie de reacciones y especulaciones que surgieron a raíz de los rumores del romance entre Kerem y Afsanur. No hubo, que quede claro, un drama público, ni una pelea explosiva, ni nada por el estilo. No esperen encontrar un vídeo viral de una acalorada discusión en un restaurante de Estambul, ni un comunicado oficial lleno de reproches y acusaciones. La realidad es mucho más sutil y, quizás, menos dramática. Lo que sí hubo fueron reacciones sutiles, comentarios indirectos y, sobre todo, mucha especulación por parte de los fans y los medios de comunicación. Algunos señalaron que Hande había dejado de seguir a Afsanur en redes sociales, lo que alimentó aún más los rumores de una posible tensión entre ellas. Este simple gesto, que podría ser interpretado de mil maneras diferentes, fue suficiente para desatar una ola de comentarios y análisis en las redes sociales. Los fans comenzaron a teorizar sobre las razones detrás de esta acción, buscando mensajes ocultos y significados profundos.
Otros analizaron cada una de las publicaciones de Hande, buscando pistas que pudieran indicar cómo se sentía ante la situación. Cada like, cada comentario, cada fotografía era escrutinizado al detalle en busca de alguna señal que revelara sus verdaderos sentimientos. Incluso se llegó a especular sobre el significado de los emojis que utilizaba en sus publicaciones, interpretándolos como mensajes subliminales dirigidos a Kerem o a Afsanur. Es importante señalar que ni Hande ni Kerem ni Afsanur han confirmado ni desmentido nada de manera oficial. Han sido muy cautelosos con sus declaraciones y han preferido mantener un perfil bajo en este asunto. Lo cual, seamos honestos, es comprensible. La vida amorosa de las celebridades es un tema muy delicado y a menudo es mejor mantenerla en privado. A pesar de la presión constante de los medios y de los fans, los tres han demostrado una gran madurez al no alimentar los rumores y al proteger su intimidad. Ahora, analicemos un poco más a fondo la situación. Por un lado, tenemos a Kerem, un actor exitoso y carismático que está disfrutando del éxito de su nueva serie. Obviamente sabe que los rumores de romance son parte del juego y que es inevitable que se le relacione con su CEO protagonista. Kerem siempre se ha mostrado muy profesional y respetuoso con sus compañeras de trabajo, así que no me sorprendería que estuviera manejando la situación con la mayor diplomacia posible. Es un hombre experimentado en el mundo del espectáculo y sabe cómo lidiar con la atención mediática. Además, es consciente de la importancia de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo, especialmente cuando se trata de una serie que está teniendo tanto éxito. Por otro lado, tenemos a Afsanur, una actriz joven y talentosa que está abriéndose camino en la industria del entretenimiento. Para ella, trabajar con Kerem es una gran oportunidad y seguramente está enfocada en dar lo mejor de sí en la serie. Los rumores de romance, aunque pueden ser halagadores, también pueden ser una distracción y una presión adicional. Debe ser difícil para una actriz joven lidiar con la atención mediática y con las especulaciones sobre su vida personal. Sin embargo, Afsanur ha demostrado ser una persona centrada y profesional, y parece estar manejando la situación con mucha inteligencia. Y finalmente tenemos a Hande, una actriz consagrada y querida por el público, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Después de su relación con Kerem, Hande ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa y ha preferido centrarse en su carrera profesional. Es comprensible que la situación actual pueda resultar incómoda para ella, especialmente considerando la historia que tiene con Kerem. Ver a su expareja protagonizar una comedia romántica con otra actriz y ser objeto de rumores de romance debe ser una situación difícil de sobrellevar. Sin embargo, Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, y ha sabido mantener la compostura frente a la presión mediática. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Los rumores de romance entre Kerem y Afsanur son solo eso, rumores. No hay pruebas contundentes que confirmen una relación fuera de la pantalla. Y en cuanto a la supuesta tensión entre Hande y Afsanur, tampoco hay nada concreto que lo demuestre. Todo se basa en especulaciones y en interpretaciones de gestos y acciones que podrían tener mil significados diferentes. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha generado mucha expectación y ha mantenido a los fans en vilo. La gente está ansiosa por saber qué está pasando realmente entre estos tres actores y cómo se desarrollará la historia. Pero al final del día, lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos reales y que merecen respeto y privacidad. Debemos ser conscientes de que la vida de las celebridades no es un reality show y que tienen derecho a proteger su intimidad. En conclusión, este supuesto enfrentamiento entre Kerem, Afsanur y Hande es más una tormenta en un vaso de agua, impulsada por los rumores y las especulaciones de los fans. No hay una confrontación directa ni un drama público, sino más bien una serie de reacciones sutiles y comentarios indirectos que han alimentado la imaginación colectiva. Lo importante es recordar que la vida amorosa de las celebridades es un tema delicado y que merecen respeto y privacidad. Y por supuesto disfrutar de su trabajo en la pantalla, que al final del día es lo que realmente importa. Quizás la verdadera lección de todo esto es que debemos aprender a separar la ficción de la realidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que los actores son como los personajes que interpretan en la pantalla. Pero debemos recordar que son personas reales con vidas complejas y que no siempre actúan como esperamos que lo hagan. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del chismecito del momento. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto.
¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem y Afsanur? ¿Creen que Hande está afectada por la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles las últimas noticias, los mejores análisis, y todo el drama jugoso del mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Caraguiño.